a quien tenemos en línea, con quien vamos a conversar, es Tomás Lewy. Él es ingeniero agrónomo, es ex técnico del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y que ha escrito un libro vinculado con esto que yo venía señalando hace un ratito, que se llama Ordenamiento Local, un paisaje necesario. Buenas noches, Tomás. Gustavo Pacman lo saluda aquí en Desmalezando. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. No, por favor. Muchas gracias a usted por dedicarnos este tiempo para poder charlar. Tomás, en el marco... Obviamente yo hacía la introducción y lo comento ahora porque uno no se puede hacer el distraído. Es muy difícil este momento y es muy difícil hoy puntualmente con el impacto de las noticias intentar seguir pensando, pero lo vamos a hacer porque me parece importante que cuando en este país sea posible pensar en desarrollo y en producción, iniciativas y modelos como el que usted propone, creo que va a ser muy útil tenerlos a mano. Porque justamente, ¿no? Yo, un poco como introducción, en el marco del proceso mundial de globalización y crisis socioambiental, usted propone pensar en otro modelo de producción agropecuaria que esté centrado en la descentralización y en la desconcentración, como para facilitar el desarrollo de la producción sostenible y sustentable. Supongo que, bueno, esto también está contenido en su libro, así que le pido si nos puede comenzar a describir algunas de estas cuestiones y esta idea de lo local que usted menciona en su libro. Bueno, muy bien. Vamos a dividirlo un poco en tres partes. Primero hacer una pequeña introducción que tiene que ver con el libro, y sí, después claro, con la agricultura propiamente y la sostenibilidad, y por último con las soluciones que yo estoy pensando como estrategia desde el punto de vista local. Buenísimo. Y primero quiero decirles desde dónde le estoy hablando. Yo hace mucho tiempo nací en la localidad de Rivera, provincia de Buenos Aires, pero me crié en el campo, así que mi identidad propiamente es el campo. Y mi lugar en el mundo es una colonia que se llama Colonia Latín, en el partido de Alfonsina, en la provincia de Buenos Aires. Así que hice toda la escuela primaria ahí, después la secundaria en Rivera y después estudié en Bahía Blanca agronomía. Y después trabajé 35 años en INTA Bordenave, que me dio gran experiencia, y por último, cuando me jubilé, hice el curso de la maestría de sociología. Bueno, y esa conjunción de agronomía y sociología me dio ideas como para escribir este libro. Sí. Y el libro, lo más importante que tiene es una resignificación de la falsa dicotomía entre local y global. Y decir que lo local y lo global están relacionados y tienen que ser sinérgicos. ¿Para qué hace una sinergia entre lo local y lo global? Lo que traté de incorporar en esa resignificación, porque lo global ya fue definido por otros investigadores, es que tiene que mediar la sostenibilidad. Es decir, todos los sistemas de lo local tienen que tener atributos que incluyan las demandas mundiales, para que entremos en un círculo virtuoso y no en el que estamos ahora, donde el cambio climático nos está prácticamente ahogando a todo el mundo, literalmente, y a veces en otro sentido. Así que esa es la idea del libro, que gracias a él estoy acá hablando con ustedes y puedo conectarme con un público al cual agradezco también que me escuche, y ya es una potestad del libro que no me pertenece porque ya pertenece a los lectores. Claro. Así que escucho alguna pregunta específica tuya, si quieres.
No, sí, usted comentaba recién en esta introducción acerca del libro, esta idea de articulación entre lo local y lo global, y yo estaba pensando en qué términos puede darse esta articulación, que se me ocurre no es un proceso sencillo, requiere de políticas públicas y requiere también de cierta decisión de las comunidades y conocimiento de estas opciones para ir avanzando hacia ellas, ¿verdad? Sí. Básicamente es un proceso largo. Hay que adquirir una conciencia espacio-temporal y de especies que no tenemos. Nosotros estamos viviendo el momento, el día a día, y en realidad hay que integrar el pasado con el presente y generar futuro, y eso requiere inversiones que dan frutos en el mediano y largo plazo. Cuando usted menciona inversiones, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Cuando menciono ¿qué? Inversiones, me refiero a inversiones en sostenibilidad, porque las inversiones en sostenibilidad es un diferimiento a futuro. No es que no es rentable en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Entonces, no tiene mucha prensa porque, claro, no da votos, pero da vida en el tiempo. Y bueno, esa es la mentalidad que hay que tener, pensar no solo en hoy, sino también en el futuro. ¿Cuáles serían algunas de estas inversiones en sostenibilidad? Las imprescindibles, por donde se arrancaría, digamos. Bueno, acá entramos directamente al tema de la agricultura, porque yo en el libro manifiesto que la agricultura es el complejo agroalimentario, es el elemento más transversal y más disciplinador que puede haber de la sostenibilidad en el mundo, porque está en todas partes, en todos los lugares, está en lo local y está en lo global simultáneamente, y lo que hay que hacer es transformar el alimento de una mercancía que sea en algo vital para todo el mundo, y que sea algo sostenible. Y para eso, lo más importante me parece que es hablar de la sostenibilidad de la agricultura. Y ahí podemos dedicarle un pequeño parrafito, porque el ordenamiento territorial sería la política de Estado más importante que tendrían que tener todos los estados, pero ya con una visión local. Y para eso me parece que la agricultura puede, a través de la minerización de su sistema de producción, generar esa descentralización y ese empoderamiento comunitario, que significa que los sistemas de producción, con factor humano incluido, sean sostenibles. No hay otra forma de descentralizar todo lo que está conglomerado que no sea una sostenibilidad de los sistemas productivos, especialmente los agrícolas. Es una forma de... Cuando usted habla de descentralización, digamos, eso implica que el territorio sea como orientado por sectores a determinados modos productivos o tipos productivos, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es algo más amplio. Ustedes saben que la globalización es como una huida del lugar. Nos fuimos del lugar, nos fuimos de la tierra, no tenemos identidad y no tenemos una buena relación con la naturaleza. De lo que se trata ahora, filosóficamente, es de volver al lugar, que sería lo contrario a la globalización actual, que es lo que nos está matando, porque esa globalización actual está asignada por una dominación de una élite muy pequeña, mundial, que son muy poderosos y prácticamente están
dominando el mundo y bueno, están erosionando la naturaleza, la democracia y un montón de libertades. Entonces, lo que yo propongo es volver al lugar a través de la sostenibilidad de la agricultura, lo que incluye que ésta sea sostenible, nada más que eso, sostenible. Está bien, si se me ocurre ahora que lo estoy escuchando, cuando usted habla de sostenibilidad de la agricultura, ¿en qué términos podría apuntarse a la sostenibilidad en un ámbito local sometido a disputa y a presiones de los intereses globales, ¿no? Digo, como que suena una batalla como compleja, ¿no? Exactamente, sí, todo es complejo, pero lo complejo no es que sea complicado, simplemente hay que poder abordarlo con un enfoque sistémico, no lineal, y entonces se puede avanzar. La idea es que la sostenibilidad se basa en 4 cosas. La sostenibilidad, por ejemplo, agrícola. En la escala tiene que ser una pequeña o mediana escala, porque si no ya no es equitativa. Entonces ya no cumple un requisito de sostenibilidad, que es la equidad. Tiene que tener buenas prácticas agrícolas, que pueden ser de bajos insumos o de procesos, o puede ser agroecología, puede ser producción orgánica, cualquiera de esas combinaciones es buena. Tiene que tener residencia, los dueños de cada empresa tienen que tener residencia en el lugar o en una localidad cercana, o centro de servicio, y tiene que tener por lo menos el 50% de su propiedad. Entonces, una inversión en sostenibilidad sería subsidiar, aunque la palabra no tiene buena prensa, o bonificar a aquellas pequeñas y medianas empresas que hagan buenas prácticas agrícolas. Esa sería una punta del ovillo. ¿Se entiende? Sí. Esa sería una inversión específica en sostenibilidad, pero es una inversión que da frutos en el mediano plazo. Exacto. Y con eso tendríamos que se evitaría el éxodo de lo rural a lo urbano, que es una aberración la urbanización que tenemos, que es del 93%, y además está polarizada la urbanización, es decir, estamos en un mundo donde pontificamos todo lo macro, lo grande, y no damos lugar al desarrollo de lo pequeño y lo local. ¿Cómo sería pensable el proceso de transición desde este modo de producción globalizado ahora y en crisis con el ambiente a este otro modo más sostenible y más cuidadoso? Digo, porque el periodo de transición seguramente tiene etapas y tiene condiciones, ¿no? Claro, sí, al ser una cuestión cultural, nos lleva tiempo. Tendríamos que tener una educación ambiental. La sostenibilidad tendría que tener una jerarquía que tiene que ser mucho más que lo retórico que se utiliza ahora como marketing y nada más. O sea, hay que definir la sostenibilidad como algo integral y sistémico. No se puede aplicar la sostenibilidad a un producto, a una práctica, ni a un rubro. Solamente se puede aplicar a un sistema con el factor humano incluido. Ahí ya empezaríamos a funcionar mejor. Estamos de acuerdo. Bueno, una vez a partir de esto que usted está comentando, se me ocurre que hay ahí un factor importante que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, ¿no? De los beneficios y la necesidad de este modo productivo, que requiere ya una tarea de dedicación importante, todo el trabajo de favorecer el desarrollo de conciencia alrededor de todo esto, ¿no? Claro, eso es muy importante y eso, bueno, en eso tenemos que trabajar nosotros, los medios que tienen una cierta conciencia, espacio temporal y de especie, tenemos que estar trabajando en eso. Por eso me parece importante que estemos conversando ahora sobre este tema, ¿no? Claro, tal cual.
Yo pensaba en paralelo, que no sé si es en paralelo, yo lo planteo como pregunta, ¿eh? Si en el proceso de transición y en el proceso de creación o fortalecimiento de la conciencia de necesidad de hacer el cambio, eso es económicamente sustentable para los sectores agropecuarios pequeños que van a ser partícipes del cambio, ¿no? Bueno, va a ser sustentable en la medida que adoptemos el criterio de sostenibilidad y vamos a tener que invertir en sostenibilidad porque la sostenibilidad cuesta, no es gratis, da mucho rédito, es la inversión más importante que puede hacer la humanidad porque es sinónimo de vida, no hay vida sin sostenibilidad. La sostenibilidad debería ser una cuestión que debe estar en la Constitución, es algo que debe ser la principal ley y que todos deberían adoptar una democracia constitucional que incluya la sostenibilidad como uno de sus contenidos más importantes. Así que es una inversión, hay que asumir que es un gasto, lo pagamos entre todos, pero los beneficios se van a lograr en el mediano y largo plazo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hablar de sostenibilidad es enfrentarse a intereses muy poderosos, que son mundiales. Tal cual. Y esos intereses nos están llevando a que nosotros estemos entretenidos con las falsas dicotomías. Por ejemplo, una falsa dicotomía es luchar entre el Estado y el mercado, o entre lo macro y lo micro, o entre lo global y lo local. Estamos siempre discutiendo falsas dicotomías, quiere decir que los extremos de los cuales estamos hablando no son esencialmente distintos, tienen que complementarse, tienen que sinergizarse. En cambio, tenemos que empezar a prestar atención a las dicotomías reales, que son la guerra y la paz, la democracia y la autocracia, la dominación y la autonomía. Y tomo esta palabra autonomía para ir a la tercera parte, que es donde yo pienso que podríamos iniciar un camino positivo para ir cambiando la humanidad con una utopía que finalmente nos tiene que conducir a una democracia, después a la sostenibilidad y por último a la gobernabilidad local, que es la única forma en que podemos sobrevivir a esta situación que estamos teniendo ahora. Ahora, pensando en estos términos, este proyecto de cambio del modo productivo en lo agropecuario, ¿es pensable que se pueda realizar en un país solo o requiere como condición que sea global o por lo menos que sea continental? No, debería ser global, pero hay que empezar por algún lado. Todos los países tienen que adoptar una política de ordenamiento territorial, pero bueno, hay que empezar por un lado, y yo creo que, pensemos en la Argentina ahora. Sí. Yo creo que lo principal es transformar la política de poder jerárquico que se establece desde lo más alto del mundo hacia abajo, transformarla en una política local que ya no sea jerárquica, sino heterárquica, es decir, que puede ser horizontal y desde abajo hacia arriba, ascendente. En ese sentido yo creo que tenemos que trabajar en las comunidades locales, ahí empieza todo, ahí empieza el proceso de democratización unido a las autonomías municipales que deben estar vigentes. En la provincia de Buenos Aires no están vigentes las autonomías municipales y desde ahí tenemos que generar un poder que puede contrarrestar el poder de la élite global que nos viene matando de a poco, ¿no? Cuando usted dice autonomías municipales, ¿a qué se refiere? ¿Qué sería eso? Bueno, la autonomía municipal es una cláusula que ya fue aprobada en la Constitución, en la Constitución de 1994. Sí. Pero la provincia de Buenos Aires y algunas otras también no la aprobaron. Falta una aprobación
de la legislación de la provincia de Buenos Aires para poner en vigencia la autonomía municipal. ¿Y qué implica esa autonomía? Esta autonomía municipal implica que las municipalidades recaudan sus propios fondos y los administra y genera sus propios proyectos de desarrollo en comunidad con la gente que es protagonista del lugar. Entonces, esta autonomía municipal tiene que contar con descripciones favorables en sus reglamentos, que incluyan, por ejemplo, el cooperativismo, el asociativismo, la cooperación en general y el desarrollo local como la principal herramienta, pero siempre teniendo en cuenta que no es una autonomía total, sino que es una autonomía que está relacionada con el resto del país y también con el mundo. En ese sentido propongo que tenga una mención biorregional, es decir, que las municipalidades se unan en un concepto biorregional, que ya incluye la naturaleza como objetivo de derechos. No, está bien, sí, claro. Se me ocurre que ahí hay como tres niveles, ¿no?, de complejidad, digamos. Uno es esta articulación de municipales, de municipalidades de diferentes países o de diferentes regiones. Pero por otro lado me parece que también ahí debe haber, en términos de complejidad, para ser pensada cómo se articulan las diferentes municipalidades o intendencias con los gobiernos centrales, tanto el gobierno central de una provincia como el gobierno central de una nación, que legislan, que manejan fondos, que subsidian, que no subsidian, ¿no?, que tienen tasas, que se comparten entre municipio, provincia y nación. Bueno, está muy bien, es muy buena la pregunta, porque justamente la idea es generar la política desde lo local hacia arriba y no estar esperando siempre que venga algún mesiánico y que nos solucione todos los problemas. Entonces, las municipalidades tenían que agruparse en bioregiones, pero esas bioregiones tienen que integrarse con las otras, colindantes o contiguas, y finalmente tienen que tender a generar puentes con las provincias y finalmente con el país. Pero todo tiene que tener el criterio de lo sostenible y lo local. Esa visión no hay que perderla, porque nos va la vida en eso, ¿no? Esa es la utopía, ¿no? Claro. De lo que usted conoce hasta este momento, por lo menos en nuestro país, ¿hay algún lugar donde se estén haciendo alguna de estas experiencias, o se estén intentando, o estén en vía de desarrollo? Bueno, no tengo información de todos los lugares del país, pero yo le puedo hablar desde la provincia de Buenos Aires, del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Durante el año 2000 más o menos, un grupo estuvo luchando por generar una provincia nueva, porque la provincia de Buenos Aires, y eso es entre paréntesis, un apartado, para mí es el principal problema de la Argentina. Es inviable. Es inviable un país dentro de otro país y además polarizado con el país. Entonces, la división de la provincia de Buenos Aires sería algo importantísimo. Pero como eso es un tema nacional, no se puede solucionar dentro de la provincia. Estamos trabajando ahora en el sudoeste bonaerense para generar una autonomía del sudoeste con una identidad propia. Y desde ahí vamos avanzando. Y yo integro un centro de estudios del suroeste bonaerense, que al que quiera si le podemos pasar el contacto, y estamos trabajando con esas ideas de las comunidades locales, la autonomía municipal, la identidad y una visión que tenga sentido de lo local. Sí, porque me quedó picando, Tomás. Digamos, esto que usted plantea como una dificultad, que la provincia sea un país dentro de otro país. Digo,
porque uno digamos, que maneja algunas informaciones, digo, por ejemplo, China tiene provincias que son países dentro de China, tiene provincias que son más grandes que la Argentina, ¿no? Provincias de 50 millones de habitantes, 60, y sin embargo se articulan con el gobierno central, no sé con qué pautas, ¿no? Pero se articulan, digo, ahí hay como una comunidad de países dentro de un gran país, ¿no? Mira, yo no tengo mucha información de otros países, pero lo que yo escuché hasta ahora, que no hay otro país en el mundo que tenga una provincia tan grande en relación al total del país, como la Argentina, como la provincia de Buenos Aires. Es un caso casi único. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, en un 1% del país está el 33% de la población de la Argentina. Eso, o sea, eso solo hace la inviabilidad. No es imposible. Por eso hablo de ordenamiento territorial, que es básico. Y en la Argentina, la provincia de Buenos Aires es la antítesis del ordenamiento territorial. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las dificultades o las fallas ahí? Bueno, el problema es que la provincia de Buenos Aires es ingobernable, es demasiado grande, está polarizada en su población, está polarizada políticamente también, lo cual es un problema adicional. Y, por ejemplo, se habla de los problemas de inseguridad de la provincia del conurbano, y no son los problemas del conurbano, el conurbano es el problema. Entonces, lo primero que habría que hacer es una política de ordenamiento territorial descentralizando el conurbano y quizás transportando la capital federal a otro lugar del país. Tendría que ser una política de Estado eso. Pero bueno, nadie habla de eso. En las elecciones, los candidatos hablan de cualquier cosa menos de estos temas. Y estos temas tienen que ver con la viabilidad global o local, mejor dicho. Así que yo creo que si vamos a empezar a hablar de desarrollo en la Argentina, primer punto fundamental es la provincia de Buenos Aires, pensando en un ordenamiento territorial. Es mi idea. Bien, bueno, muy bien. Bueno, Tomás, tenemos que ir cerrando ya esta entrevista. No sé si quedó alguna cosa que quiera resaltar y que no le haya preguntado yo. No, yo creo que me diste la oportunidad de explayarme bastante y desde ya que eso tiene mucho más desarrollo, pero bueno, me parece muy auspicioso que podemos conversar de estos temas en cualquier día de estos que por ahí estamos un poco obnubilados por el tema de tal persona en Argentina o tal otro, que tal es el malo, el bueno. Bueno, hay que pensar un poquito más en grande, pensar en la institucionalidad, que es lo único que nos puede dar viabilidad en el mundo, es una mayor institucionalidad. Por eso creo que luchar por la democracia es una forma de luchar por un mundo mejor. Y bueno, ahí entramos en otro tema, pues justamente, por lo menos para lo que pensamos mucho, la institucionalidad en estos momentos en Argentina está muy cuestionada por la degradación institucional. Pero bueno, ahí abrimos un capítulo muy largo que no es el objetivo de esta entrevista. Así que agradezco un montón, Tomás, el tiempo que nos dedicó y las ideas como para ir pensándolas, ¿sí? Muy bien, yo manejo en disponibilidad por cualquier contacto que quieran tomar y intercambiar información cuando quieran. Muchas gracias por todo. Dale, no, por favor, un gusto. Buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches. A quien tenemos en línea.